Hola hermanitos y hermanitas, pues una vez más aquí con ustedes en Escuela de Pastoral segundo grado. El día de hoy nos corresponde ver y reflexionar acerca de la lección número 5, Sacramento de Dios en el mundo. En la lección anterior hemos visto ciertas ideas globales que por su importancia conviene dejar destacadas. En primer lugar, la redención del hombre consiste en que Cristo lo transforma en la nueva criatura. Esa transformación del hombre en nueva criatura solo ocurre mediante su incorporación al cuerpo místico de Cristo. La redención de todos los hombres solo se realiza por su constitución del cuerpo místico de Cristo. La idea que resume todo esto se concreta así. Los hombres son redimidos y transformados en la nueva criatura mediante la constitución del cuerpo místico de Cristo. Volviendo a la idea anterior, recordaremos que en la iglesia existen dos elementos, el misterio y la historia. También dijo que el misterio es el elemento divino, que tanto que la historia es la aportación del hombre, no solo como escenario donde se ha de realizar el misterio, sino como elemento activo también, mediante el cual se va realizando el misterio a través del tiempo. Estas dos realidades hacen que la iglesia sea a la vez visible y espiritual. Es necesario que pongamos mucha atención a estas dos características de la iglesia, un ser visible y un ser espiritual, porque existen dos peligros que han afectado a muchos, por lo que o por no haber podido contemplarlos en su conjunto. Por una parte, se llegó a conceptuar erróneamente a la iglesia tan solo como una realidad mística y espiritual, invisible y divina, de donde resultó que se la veía como una congregación exclusiva de justos, acaso de predestinados, con los que se estaba su universalidad y, más grave aún, su función esencial de ser instrumento de salvación para el mundo, con marcada disposición hacia los pecadores. Conforme su divino fundador ah, dijo que era su tarea fundamental. Lucas 19:20. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. De otra manera, equivocadamente también se conceptuó a la iglesia como si no llegando a negar los dos elementos divino y humano. Estos elementos constituyeran una división en la misma iglesia. Por una parte el amor y por otra el derecho. Por una la carismático y por otra lo jerárquico. Más atinadamente se viene conceptuando la iglesia simultáneamente espiritual y visible, con preponderancia del elemento místico sobre el histórico. La iglesia es una comunidad, pero no puramente invisible, sino que se encarna y concreta en la historia humana. Y Cristo, único mediador, estableció y conserva a su Santa Iglesia y la quiere comunidad de fe, de esperanza y de amor, con una estructura visible aquí en la tierra. Existen dos elementos, uno invisible y otro visible, que se distinguen bien uno del otro: sociedad con órganos jerárquicos y comunidad espiritual, terrestre, pero dotada de bienes celestiales, elemento divino y elemento humano que se conjugan. Y, sin embargo, en la iglesia persiste una característica, la unidad, la iglesia de sacramento de unidad. Para estudiar esta característica, debemos comenzar
por recordar lo que entendemos por la palabra sacramento. Es un signo sensible, instituido por Cristo, para conferir gracia. En otro modo de hablar, hemos dicho que el Señor quiso dar su gracia, pero de manera que por los sentidos sintiéramos algo fuera de lo común, de manera que por esa sensación nos diéramos cuenta de que recibimos la gracia que escapa a nuestros sentidos, la percepción del agua y en el bautismo, el aceite en la confirmación, las palabras de absolución en la reconciliación, las apariencias del pan y vino en la Eucaristía, nuevamente el aceite en la unción de los enfermos y el orden sacerdotal, la presencia y declaración de los esposos en el matrimonio. Recordando todo esto, ya podemos entender cómo la Iglesia es ante el mundo un sacramento de unidad, porque produce la unidad entre los hombres, entre los cristianos sobre todo, una dispensación de Dios que combate la desunión que produjo el pecado. La Iglesia, comunidad, ostenta al mundo el principio de unión universal que Dios quiere para toda la humanidad y va realizando para entender su reino en todo el mundo. Esa unión que la Iglesia va realizando se verifica en dos aspectos, la unidad y la unicidad. La unidad es cómo realizar la unión y mira a la esencia de la Iglesia. Es la realidad invisible, mística y misteriosa que se une en el elemento visible, humano, social, histórico, no de manera añadida y justapuesta, puesto uno junto al otro, sino un modo encarnado, vivo y operante, semejante en la encarnación del Verbo Divino en el cuerpo humano de Cristo. De este modo, la historia humana, que en el Antiguo Testamento fue como un escenario aprovechado por Dios para actuar y realizar y preparar la salvación, en el Nuevo Testamento se convierte plenamente en la historia misma de la salvación, porque en la historia humana se encarna la salvación. La unicidad es una realidad enunciada, querida e instituida a todas luces por el Señor Jesús. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas tengo que llevarlas y escucharán mi voz. Harán un solo rebaño, un solo pastor. Mateos 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente a ponerse a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Mateos 18:18. Yo os aseguro, todo lo que atáis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra quedará desatado en el cielo. Más adelante, en el curso, tendremos ocasiones de contemplar cómo la Iglesia, institución, realiza una unicidad por medio de la jerarquía, al mantenerse en un solo y único cuerpo místico de Cristo. La unicidad es, pues, la realidad de que solo existe una verdadera y única iglesia, porque así lo planeó, lo instituyó el Señor. Y esa única iglesia de institución divina es aquella que confió a sus discípulos y ellos a sus sucesores, los obispos, la Iglesia Católica. Sin embargo, se reconoce que fuera de la Iglesia existen elementos eclesiales que actúan en los hermanos separados y aún en los no cristianos. Esos elementos eclesiales que actúan por la acción del Espíritu Santo, en los que se encuentran fuera del seno de la verdadera y única iglesia, van
alentando hacia la unicidad católica, a un mundo dividido en que se transformarse en el único reino de Dios por la unión de los hombres, todos a los que desunió el pecado. Concretando el sentido de la iglesia sacramento de unidad y signo de instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ante todo hemos de reflexionar que solo puede mantenerse unidad en Cristo, luz de los pueblos, para iluminar así todos los hombres con la claridad emanada intensamente de su divino fundador. Claridad que debe resplandecer ante el mundo en el rostro de ella. Juan 1:9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Cristo es el sacramento primordial del Padre, en cuanto que Él significa y produce la salvación querida por el Padre. La Iglesia continúa la obra de Cristo como sacramento de salvación querido por Él, ya que para eso y solo para eso, por Él fue instituida y para poder cumplir con esa semejanza que debe de tener con el divino fundador. Esa tiene que retrasar la pobreza, la humildad la negación, el servicio de la caridad y la santidad en sí, especialmente en los débiles y los pobres, y también como Jesucristo por retratarlo en sí. Ella ha de sufrir persecución. Y sin embargo la Iglesia, que pretende imitar a Cristo en su perfección de vida, al no ser ella Cristo mismo, es imperfecta y en sus miembros es pecadora, porque ellos son sus elementos humanos necesitados constantemente de perfección. La Iglesia acoge en su seno a los pecadores y así al mismo tiempo es santa por su elemento divino y necesaria de purificación, de penitencia y de renovación constante por el elemento humano. Por tanto, la unidad de la Iglesia se manifiesta también por la participación que en su seno tiene sus miembros, de que es de ella, tanto de su vida de gracia como de su expiación y penitencia, y aún de los efectos de esa gracia y ese pecado, toda vez que cuando unos miembros pecan, todos los miembros lo sufren, y cuando unos miembros se santifican, todos los miembros se benefician. Cuando unos miembros padecen, todos los miembros se apenan. Cuando unos miembros se alegran, todos los miembros gozan. Uno de 5:11. Conformaos o confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros. Romanos 12:15. Alegraos con los que se alegran, llorar con los que lloran. Es claro que para que pueda darse esa comunidad de intereses y de interacción interbeneficio en la Iglesia, deben cumplirse entre sus miembros una serie de condiciones, sin las cuales esa comunión es imposible. Tales condiciones son: capacidad de amor, que permite existir la comunión por lo cual unos gozan de los bienes de los otros, Romano 1:9-12 y 14:15, porque Dios, a quien sirvió en su espíritu, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán intensamente o incensamente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones,
si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegar hasta vosotros. Pues haceos veros, a fin de comunicarnos algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía. Me, me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevarnos el Evangelio también en vosotros, habitantes de Roma. Capacidad de perdón, indispensable para que, haciendo a un lado la contemplación de los inevitables defectos de los hermanos, que nunca podrán extirpar de sí las deficiencias humanas, aprendemos a apreciar sus pocas o muchas siempre presentes cualidades en todo caso. El rechazo del resentimiento divisor. Capacidad de admiración que nos ayude a tratar de imitar las virtudes de ellos, con cuya suma encarnada en nosotros iremos ascendiendo por el camino de la perfección. Capacidad de docilidad para aceptar la actualidad de quien dirige la comunidad, pese a los desaciertos y debilidades que en él puedan entrar presentes, siempre atentos a su dirección, como el que en la voz del hermano se dirige, oye la voz de Dios. Capacidad de entrega, la que no se conoce limitaciones para darse a los demás, la que nos hace olvidar el mío debido a la donación de los bienes propios en beneficio de la comunidad. Capacidad de servicio, donde ya no es lo que se posee, los bienes propios, sino la persona misma, el yo, lo que se entrega a los hermanos. Todas estas posiciones necesarias para la unidad fueron debidamente enseñadas y de palabras y con el ejemplo por Jesús Maestro. San Pablo ilustra así la idea de la edificación. Efesios 2, 19, 22. Así pues, ya no, ya no sois extraño ni forastero, sino socio ciudadano de los santos y familiares de Dios, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él también vosotros estáis siempre siempre o siendo justamente edificado hasta ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánta doctrina encierra tan pequeño párrafo? Pues vamos a analizar. Dentro de la iglesia ninguno de los miembros es ajeno a lo que como algo muy propio, siendo entre nosotros hermanos. Así se la ve como una gran familia en que Dios es el Padre, ciudadanos, si es que, o si es la compara con la patria, en la que ninguno es extranjero patria o extranjero patria, que es el de los santos, porque los frutos de la iglesia son de santidad. La iglesia es un edificio de templo universal de Dios, donde Él habita como en su morada, y no porque no lo haga con un cuerpo suyo físico como el nuestro, sino porque con su espíritu la llena sobre toda la faz de la tierra, ahí donde se halla cada uno de los dos cristianos, en cuyo interior tiene el espíritu su morada.
Cuando se viaja por los países del mundo y se contempla la universalidad de la Iglesia, para la cual no existe fronteras ni nacionalidades porque abarca todas las naciones. Se recuerda lo dicho por Cristo en la Samaritana, Juan 4, 21, 23. Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los en que en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre, al Espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. La iglesia es el reino de Dios que tiene su inicio en el Antiguo Testamento y hunde sus raíces en la antigua alianza por las profecías, por los patriarcas y los profetas. Y ya dentro de nuestra era cristiana, por los apóstoles, la verdadera iglesia es la que se cimienta sobre todo en el pecado, siempre renovado hasta la consumación de los siglos. Porque es la misma iglesia la de ayer, la de hoy y la de siempre. En este edificio sin igual, Cristo es la piedra angular, mm, dícese piedra angular aquella que en un arco sobre el centro de la misma cae y encaja como cuña empujando a todos los demás a un lado y otros para producir su adhesión y evitar que alguna desencaje y caiga el edificio. Así como en el arco se busca que todas las piedras traben una y otra, así en la iglesia, por la obra de Cristo, todos sus miembros se unirán en el amor. Amor que no se produce por valores humanos, sino que se alimenta en aquel amor de quien nos amó él primero y el amor y por amor se entregó a la muerte. Este trabazón es el testimonio de la Iglesia Sacramento que ante el mundo se presenta como única y unidad. En el testamento de la Iglesia tiene, o en el testimonio de la Iglesia, tiene que dar en forma semejante a Cristo, aparece plenamente en la Iglesia peregrinante. Es la comunidad cristiana que camina hacia su fin último en el seno de la Trinidad de Dios, mientras sufren las contradicciones del mundo y aún sus persecuciones, alentada y sostenida por el consuelo con que Dios le regala. En esta actitud, su oficio de anunciar a los hombres la cruz y la muerte del Señor hasta su venida. 1 de Corintios 11:26. Pues cada vez que comáis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Sostiene a la iglesia en su tarea la seguridad de la resurrección de su Señor, que al mismo tiempo anuncia, tal como desde los primeros días de su existencia hicieron los apóstoles y los primeros cristianos. Resumiendo, la iglesia la iglesia es ante el mundo un sacramento de Cristo, tal como es el sacramento del Padre. En esta tarea de la iglesia se sirve de testimonio de sus miembros. Para realizarlo, la iglesia es sostenida por la acción del Espíritu Santo que actúa en todos los cristianos. Esta acción del Espíritu es el misterio de la iglesia que tiene su actuación en la historia de los hombres hoy igual que en todos los tiempos dentro del plan de la salvación. La iglesia, al mismo tiempo que edifica el reino de Dios y para el mundo, se edifica dentro de sí misma
por la acción de Cristo, piedra angular, que logra la trabazón de sus miembros por medio del amor. Así la iglesia peregrina hacia el Padre a impulso del Espíritu y guiada por Cristo, su cabeza, anunciando su muerte y resurrección. Reflexiones personales. ¿Hasta dónde te has dado cuenta de la importancia de tu testimonio? ¿Trabajas dentro de la iglesia para construirla, edificando a tus hermanos por tu ejemplo y encontrar y entregar y amor? ¿Has propuesto imitar a Cristo por una vida austera, de pobreza y de trabajo, abrazando su cruz y tu cruz? ¿Eres capaz de anunciar tu fe y tu esperanza en Cristo resucitado? Resolución. Si hasta ahora he sido poco consciente de la necesidad de ser yo testimonio ante el mundo, me propongo que en adelante hacer que en mí se realice la iglesia sacramento por medio del ejemplo. Hermanitas y hermanitos, pues esto es por el día de hoy y espero que te haya gustado. Claro, espero recibir de ti tu like, tu me gusta, para que este programa siga adelante y pues llevemos la palabra de Dios, tú y yo. Bueno, nos vemos hasta pronto.